Infocorrosión.com presenta. Infocorrosionistas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Nelson de la Cruz, director de Infocorrosión, y es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad para presentarles un nuevo webinar gratuito exclusivo del Centro de Capacitación y Desarrollo Tecnológico y que va a estar a cargo del instructor senior, el ingeniero Juan Manuel Álvarez. Juan Manuel se integra a la red de instructores del Centro de Capacitación y Desarrollo de Infocorrosión y nos presenta el webinar Introducción a la Inspección de Recubrimientos Aeronáuticos. Para quienes no conocen aún al ingeniero Juan Manuel, permítanme presentarlo. Juan Manuel Álvarez, también conocido como Juan Corrosión, él es Designer for Corrosion Control, certificado por NACE, así como también él es instructor certificado por la OASI. Él es preparador de cursos certificado por la misma OASI. Él es inspector certificado de recubrimientos, técnico en corrosión e inspector de recubrimientos marinos por NACE Internacional. También tiene él un certificado en manejo de combustibles y en el ASTM, esta asociación internacional, él es miembro de comités de corrosión, pinturas y recubrimientos, combustibles, aviación general, adhesivos, ensayos no destructivos y compuestos. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Corrosión y del Comité Técnico de Inspección Visual de la ASNT. Asimismo, él es instructor internacional, él tiene casi ya 40 años como instructor internacional, conferencista y columnista en temas de pinturas y corrosión. Es especialista en estructuras metálicas y materiales compuestos. Asimismo, su empresa, Juan Corrosión, ofrece servicios como inspección de recubrimientos, remoción y aplicación de pinturas en aeronaves, inspección de corrosión, mapeo de corrosión, diagnosis en corrosión y recubrimientos, reparación de materiales compuestos, elaboración de programas para el control de corrosión y programas de envejecimiento. Así que, sin más preámbulos, le voy a dar el pase al ingeniero Juan Manuel Álvarez para que dé inicio al webinar Inspección de Recubrimientos Aeronáuticos. Mil gracias, Nelson. Un orgullo placentero estar aquí acompañándote, más ser parte del grupo de instructores de Infocorrosión. Muy agradecido contigo y con tu padre por esa oportunidad que me dan de compartir mis experiencias, conocimientos, lo que Dios me ha dado en esta vida hasta el momento. La inspección de recubrimientos aeronáuticos tiene en esencia dos visiones que tienen que ver con el proceso completo de lo que es la pintura aeronáutica. La inspección tiene en primera instancia lo que corresponde al proceso mismo de la aplicación de la pintura. Hay controles de corrosión implícitos dentro del diseño mismo que se genera, por llamarlo así, de una forma artesanal por parte del aplicador. Tiene que ver con todo el proceso hasta el secado, o sea, hasta la aplicación, los procedimientos de secado, las temáticas y variables que podemos manejar para el buen logro de un recubrimiento. Y la otra óptica es de cómo queda el recubrimiento. ¿Qué validamos de un recubrimiento? ¿Qué calidad se ha obtenido como resultado de un proceso de aplicación de pintura aeronáutica? La simbiosis de estos dos hace de la inspección ciertamente la necesidad de conocer el producto, de conocer las especificaciones de los manuales, las bondades y alcances que nos puede ofrecer un producto de un fabricante de pintura, de las diferentes pinturas aeronáuticas de acuerdo con la zona, componente o elemento que se pretende proteger. El recubrimiento en sí mismo es un método, una técnica de control de corrosión que por supuesto es aplicable en las estructuras de aeronaves. De tal forma, ¿qué es lo que nosotros debemos lograr
para un buen control de corrosión, que la película sea continua y uniforme. Cuando esa película es continua y uniforme, empieza a tener connotaciones que son muy específicas de la parte aeronáutica, como por ejemplo el peso y balance, como por ejemplo los espesores, el cumplimiento de esas especificaciones de espesor de película seca muy pequeños comparativamente con otros gremios, con otros tipos de estructuras. Ese propósito es el de proteger la superficie de los materiales. ¿A través de qué principio? El principio del aislamiento. Aislar el medio ambiente con el que puede llegar a ser afectado bien por corrosión por las superficies metálicas o bien por algún síndrome o síntoma de degradación para superficies de componentes de material compuesto. En los tipos de recubrimiento podemos tener recubrimientos metálicos, como lo podemos encontrar en los tubos de Pitot, como observamos en la presentación. Recubrimientos inorgánicos, como los anodizados, como los ALCLAT. Y recubrimientos orgánicos, como ese mismo recubrimiento total del fuselaje, de los planos, del empenaje, de muchos tipos de trenes de aterrizaje, de superficies de control. El sistema de protección dado por las pinturas aeronáuticas, que deben ser seleccionadas o adquiridas de acuerdo con el manual, deben lograr un nivel de protección y un tiempo de protección. Bajo este objetivo, debemos trabajar los inspectores con el propósito de lograr la mayor calificación en la consecución de ese requerimiento. Pensemos como mayor calificación sacar 100 sobre 100, como si fuera una calificación de algún parcial, de un examen, de algún recurrente. Ese 100 sobre 100 efectivamente sí se puede sacar. El asunto es qué necesitamos para lograrlo. Y el objetivo que debemos cumplir es que el sistema de protección nos provea el mejor nivel de protección y el mejor tiempo de protección. De tal forma que no solamente cumpla con las especificaciones de tiempo de protección de acuerdo con los manuales del fabricante de la aeronave, sino el nivel de protección de acuerdo con las zonas, componentes o elementos aeronáuticos. Cuando hablamos de calidad de recubrimiento, esta calidad de recubrimiento está determinada por el tiempo y nivel de protección, como decíamos anteriormente, pero con respecto al ambiente de servicio con el que tenga cada zona de la aeronave, cada componente de la aeronave, como bien lo podría ser un RIN, muy diferente a un fuselaje, diferente en su parte interna, en su parte externa, lo que observamos de los larguerillos, los formadores, los mamparos, las pieles, el nivel de protección que debemos cumplir, por ejemplo, en una superficie de control, de lo que podemos tener en una superficie interna, en una bodega presurizada, una bodega no presurizada, en las palas, en las hélices. Tenemos, de alguna manera, microclimas dentro de lo que es la estructura de la aeronave. Esos microclimas que involucran, por supuesto, los productos que están presentes en esa área, en ese espacio, pues son en sí mismo el ambiente de servicio. Por ejemplo, cuando hablamos de diferentes ambientes de servicio, y podemos hablar, como en los ejemplos anteriores, también debemos especificar las pinturas que lo proveen. Entonces tenemos, por ejemplo, en las pinturas de uso aeronáutico, pintura de resistencia a fluidos, en humedad. Entonces podemos hacer pruebas de humedad en vapor, por inmersión, cíclicas. Tenemos pintura resistente a fluidos hidráulicos, que resistan, por ejemplo, el Skyrock, un fluido hidráulico muy corrosivo, de pH muy bajo, supremamente ácido, que facilita esa degradación rápida de muchas pinturas que no tienen esta propiedad, que no se le han agregado estos aditivos de tal forma que puedan resistir a este fluido hidráulico. Normas de cumplimiento de control de calidad que podemos realizar, que podemos conocer y de alguna manera evidenciar el por qué ciertamente hay pinturas con resistencia a fluido hidráulico, con resistencia a fluidos como la humedad,
con resistencia a fluido, por ejemplo, como los solventes, y con esa diversidad de normas vamos a tratar también dentro de lo que es el curso de inspección. Unos en el estudio de normas, manuales, interpretación correcta de los mismos y obtención de criterios tanto para lo que es el proceso en el nivel 1, que vamos a ver, como en todo lo que tiene que ver con el nivel 2. Pintura resistencia a rayos ultravioleta, que podemos relacionarlos, por ejemplo, con el techo de vuelo, con aeronaves que normalmente están, digámoslo así, en contacto con la luz solar, bien por efecto de almacenamiento temporal, almacenamiento en servicio, almacenamiento en línea, esa sumatoria de tiempos en línea expuestos a la luz solar, y que este tipo de pinturas pues puede conllevar a un mejor envejecimiento, un mayor tiempo de servicio de protección por parte del recubrimiento. Las normas relacionadas en los documentos debemos saber su alcance. ¿A qué me refiero con el alcance? Lo que me pide el manual como recomendación o mandatorio de parte del fabricante de la aeronave, independientemente del fabricante que pueda llegar a ser pues de las diferentes marcas de Sikorsky, de Bell, de la Boeing, de la Airbus, de la Cessna, puede encontrar incluso algunas pequeñas desviaciones, pero ciertamente bajo los mismos principios, bajo los mismos conceptos. En ese sentido, las normas de calidad que vienen citadas en los manuales tienen unas connotaciones que bien pueden ser mandatorias, como les decía, pero que para lograrlas debemos comprender lo que nos ofrecen los productos que bien vamos a aplicar, de normas de calidad que cumplen los productos y que vienen citadas en las fichas técnicas como fabricantes de los diferentes productos o pinturas aeronáuticas. La unión o el engranaje de estos dos conceptos, como uno de los criterios importantes del inspector, es que determinando, de acuerdo con la ficha técnica, el producto que ciertamente se va a aplicar sobre esa superficie obedezca a los dos principios de selección: la compatibilidad con el material y la resistencia con el ambiente externo, el ambiente al que va a estar expuesto. Esto ya lo ha realizado en principio el fabricante de la aeronave. De tal forma, por ejemplo, que en el capítulo de materiales consumibles nos relaciona una cantidad de pinturas aeronáuticas con diferentes normativas, pero normativas que tienen un punto de vista muy diferente a las de las normativas de calidad de cumplimiento por ofrecimiento del producto por parte del fabricante de la pintura. Este criterio debe entenderlo perfectamente el inspector. Y haremos ejercicios de tal forma que a través de, por supuesto, de estudio de casos reales, se encuentre ese engranaje y en adelante este criterio sea supremamente sólido y objetivo, de tal manera que los niveles de protección y los tiempos de protección que se puedan lograr en los servicios intermedios o de overhaul o simplemente restitución por servicio de control de corrosión, pues lo pueda lograr en participación el inspector de recubrimientos. Con respecto a la inspección, cuando hacemos inspección de recubrimientos, hay diferentes verbos que debemos cumplir como inspectores. Esos verbos nos indican unas acciones y esas acciones son procedentes a lo que debemos realizar, lo que debemos cumplir, independientemente del procedimiento, independientemente del producto, pero sí con la objetividad que es la estructura de la aeronave, que es la protección de la aeronave. Se exige de mucha ética, de mucho cumplimiento, de conocimiento y aplicabilidad de normas de calidad, de cumplir en los tiempos, frecuencias
y momentos pertinentes, los aseguramientos para el control de la calidad, de tener el conocimiento de los equipos necesarios, de los momentos correctos y de los lugares correctos para hacer estos controles de calidad. Las normas no nos dicen a qué horas hay que hacerlo, nos dicen cómo hacerlo. Los equipos nos dan datos, pero necesitamos saber interpretarlos, necesitamos saber manejarlos. El manejo va desde la calibración, lo que llamamos la calibración del día, hasta el buen uso e interpretación de los datos que nos arrojan los equipos. O sea, los equipos son una herramienta que debemos saber manejar, que debemos saber interpretar y engranar con otro tipo de información, de tal manera que el dictamen final no es realmente el dato que nos ofrecen los equipos o el resultado que nos dan los equipos, sino la simbiosis, el engranaje de muchos resultados de inspección. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a los procedimientos por parte del manual del fabricante de la aeronave, utilizamos diferentes técnicas de inspección. Debemos saber hacer una inspección visual. Debemos tener digamos, los principios, los conocimientos básicos de ultrasonido, de corrientes de Eddy. ¿Por qué? Porque para hacer pruebas no destructivas, o bien utilizamos un equipo magnético, o no utilizamos un equipo con base ultrasonido, o tenemos que hacer un dictamen en complemento, por ejemplo, en un 360, un servicio de 50 horas, un servicio de 100 horas, pues un correcto dictamen con base en una inspección visual. Pero hay procedimientos correctos para realizarlo. De alguna manera, y en ocasiones pues me ha tocado mostrar el certificado como inspector visual para complementar el informe y por supuesto darlo como soporte en la entrega del informe de dictamen de una inspección de una aeronave. Porque se tiene claro, y lo veo así de esa empresa que me lo ha solicitado, bueno, diferentes oportunidades, donde usted utilizó un equipo magnético, usted utilizó aquí que inspección por defectología, que encontró X o Y elemento, entonces necesitan los soportes de tal manera que sea cumplido con procedimientos, con normas referentes a las técnicas de inspección. Esas verificaciones es el engranaje. Cuando verifico no es la lectura, cuando verifico es la evidencia, y la evidencia es mi estructura, y de lo que estamos hablando particularmente, el recubrimiento. Ese recubrimiento nos va a contar en sí mismo la calidad del recubrimiento que se pudo haber logrado. Y en sí mismo, cuando hablamos del proceso de pintura, hasta dónde puede ir esa verificación, esa inspección, ese monitoreo para el aseguramiento y control de la calidad. O bien hasta la entrega, si por ejemplo se está realizando como terceros para la entrega a un cliente y entregar debidamente en cumplimiento de la calidad del recubrimiento como nivel de protección, o bien porque la aeronave es, digamos, de parte de la flota donde yo trabajo en la institución militar, en la aerolínea, y pues mi verificación o mi inspección no terminará con el terminado o el logro del recubrimiento, sino en el mantenimiento del mismo. O sea, todo lo que se pueda dar durante el servicio de la aeronave, que es el mismo servicio de recubrimiento. Criterios de recibo. De todos los criterios que debe tener claros el inspector de recubrimientos, uno de ellos es el dirigido a los criterios de recibo del producto de pintura. Hablamos de las normas del manual, de la conjunción del engranaje con las normas de las fichas técnicas del producto que se está recibiendo. Por supuesto, entendiendo que la óptica en cada una de esas normas es diferente. O sea, él debe tener un criterio no de engranar en el sentido de la lectura y que diga lo mismo, sino de qué pide la aeronave que el producto esté en capacidad de cumplimiento. Ahí es donde debe obtener ese criterio. Y el criterio es independiente de lo que me dice el fabricante o el vendedor o el distribuidor, sino en sí mismo lo que me habla el producto a través de la ficha técnica. En el cumplimiento de la relación de las normas que me ofrece como control de calidad, que puede llegar a cumplir,
y por supuesto en conjunción con lo que me solicita el fabricante de la aeronave, que debe lograr ese nivel de tiempo de protección. En la parte documental se maneja mucho la parte de trazabilidad. Por supuesto que es un procedimiento que nos da un criterio, que requerimos de un criterio regresivo para cumplirlo debidamente. Pero debe estar dirigido al uso, al servicio, a dónde se va a aplicar esa pintura, por qué se está recibiendo esa pintura y qué destino se le va a dar, en cuánto tiempo se le va a dar. Esa parte en cumplimiento tiene que manejarse idealmente. Y de ahí parte esa inspección física y química del producto. Cuando entrelazamos esos conceptos, ya miramos que el producto está en capacidad de ofrecer lo que el manual solicita. Ahora, ese producto tiene que llegar a la superficie. Y es todo el proceso, el resto del proceso de pintura. Entonces, ¿queda en manos de qué? Del personal, de los equipos, si hay cabina de pintura, si no la hay, si hay un ambiente controlado, si, bueno, diversidad de connotaciones o variables que manejaremos en el nivel 1 y en consecuencia de lo que se debe lograr, que vamos a valorar, medir y evidenciar en el nivel 2. Con respecto a la pintura como producto químico, debemos manejarlo, debemos entenderlo, debemos visionarlo desde ese punto de vista, como producto químico. Muchas veces se observa como simplemente un líquido, como una mezcla, pero no como un producto químico. Un producto químico que nos ofrece, qué limitaciones tiene, qué características tiene, la estabilidad química, por ejemplo, la reactividad, su reactividad o bien para la misma polimerización, la formación del recubrimiento, o la reactividad dentro del almacenamiento, o la reactividad dentro del secamiento. Entonces, como producto químico tenemos que entenderlo. Muchas veces hay ambientes que, digamos, se presentan por diversas razones durante el secamiento y pueden llegar a ser contrarias a la buena reacción de polimerización del producto, pero no las contemplamos. Entonces, hay diferentes tipos de polución, de informaciones químicas, de presiones, de velocidad del aire, dirección del aire, en el que nos pueden llegar a afectar todo lo que hemos hecho anteriormente, ya previo al curado como tal para obtención del recubrimiento, y en donde pues esta reactividad se va a hacer presente también. Las propiedades que nos pueda ofrecer los productos, ese producto químico que llamamos pintura, debe cumplir con especificaciones. ¿Qué especificaciones? Vendrán en las mismas normas, vendrán en el manual. Por ejemplo, que esté o corresponda a rangos de temperatura, a rangos de humedad relativa, a los rangos de tiempo correcto que se tengan, de pronto a las estrategias de modificación de los tiempos de secado y curado, de alternativas que podemos generar para efectos de la reparabilidad. Recordemos que cuando estamos trabajando pintura en la parte aeronáutica, llega o debe llegar con una tarjeta verde. Debe generarse un reporte de mantenimiento como reparación, porque ciertamente corresponde a una reparación. ¿En qué sentido deberíamos interpretar, por ejemplo, la restitución de un recubrimiento? Nosotros vamos un poco a la definición, a la parte, digamos, genérica de la definición de reparación, es la restitución a las condiciones de diseño. Pues debemos restituir ese nivel y tiempo de protección de cómo se recibió de fabricación en un servicio de overhaul. Por eso, idealmente debemos completar, dejar en ceros, idealmente, hablando, pues todos los reportes de corrosión, de tal forma que ciertamente lo que generemos como recubrimiento y demos un nuevo nivel y tiempo de protección, idealmente en cumplimiento de esos niveles de fabricación o cumplimiento de los tiempos del manual, pues estén acordes con ese inicio de 0 horas de nuevo después del overhaul. Esas visiones tenemos que tenerlas porque el recubrimiento es parte de eso, parte del tiempo en servicio de los materiales.
porque es para el control de la corrosión de los mismos. Parte de lo que es la buena vida útil, pero también asimismo el buen envejecimiento que puede tener la aeronave. O sea, debe estar, como bien sabemos, dentro del manual del CPCP, del programa de control y prevención de la corrosión, y asimismo debe contemplarse dentro del programa de envejecimiento, el Aging Program. Todo esto conlleva a la importancia de este tipo de trabajo, de este que llamamos recubrimiento, y que el inspector de alguna manera está en competencia responsable del mismo. Las condiciones y variables de proceso en principio son temperatura, humedad relativa y tiempo. Cuando hablamos de variables de proceso es porque todo el tiempo estamos monitoreando. Desde el almacenamiento estamos midiendo temperaturas. Si yo voy a revisar los manuales, si voy a revisar las normas, termino teniendo 5 temperaturas en el proceso de pintura. El almacenamiento, la de la mezcla, la de aplicación, la de secado y la de servicio. Todas tengo que lograrlas. Dentro de todas tengo que ir como en una forma ideal, en un camino en que tengo los límites invisibles, pero siempre dentro de esos rangos. Del rango de almacenamiento, pasar al rango de la mezcla, pasar al rango de la aplicación y entrar en el rango de las temperaturas de secado para llegar y poder cumplir con el rango dentro del cual puede trabajar el recubrimiento como temperatura de servicio. Entonces tengo que entenderlo como un producto químico, tengo que manejarlo y por supuesto monitorear para que esas reacciones químicas, esa cinética química, esa polimerización se dé correctamente. Entonces las condiciones que se requieren es, en principio, la capacitación del personal, me refiero a los inspectores, los aplicadores, pensar como control de calidad, el primer inspector de nuestro trabajo, independientemente de que yo sea un ayudante, de que yo sea un aplicador, de que yo sea un inspector, de que yo sea ingeniería, que sea de confiabilidad, el primer inspector de la calidad de mi trabajo soy yo mismo. O sea, yo tengo que saber cuál es el camino a recorrer para cumplir correctamente con mi trabajo. Y etapa por etapa de la que voy superando, pues validar, digamos, la calidad lograda y la mejora continua, si se puede, para mejorar día a día y llegar a esa palabra que se llama experiencia para un mejor resultado de cada uno de los trabajos. Las temperaturas y proceso, por ejemplo, tengo estos dos cortes de un manual, el otro en una ficha técnica. Las etapas de proceso, en todas aquellas, en la preparación de la mezcla, en el post-life, dentro de la misma aplicación, dentro del mismo secamiento, por supuesto el almacenamiento, que si es un producto nuevo, que si es un producto remanente, que si es un nivel de reparación, que si es para generar una restitución en servicio de control corrosión completo o es para un cambio de imagen. Bajo cualquiera de ellas tengo que lograr la mejor calidad, porque igual terminaría hablando de protección de la estructura. Y de alguna forma tenemos que comprender que los costos de mantenimiento, si de esos renglones de costos de mantenimiento separa una columna de lo que tiene que ver con los controles de corrosión, de los que más van a tener peso en el sentido de la generación de costos si no se hacen bien, o de la baja de costos si se hace correctamente, es el recubrimiento orgánico, las pinturas. Ese monitoreo tiene que ver mucho con las frecuencias de inspección. Entonces, que hablamos de las listas de chequeo de 50 horas, de 100 horas, de 500, de 1000 horas, de 5000 horas, que los servicios de overhaul, los intermedios, en las pernoctadas, en los servicios de fin de semana, las inspecciones de 360, en las frecuencias que se determinen. Ese monitoreo como control de corrosión es importantísimo que lo sepa lograr el inspector de recubrimientos, que tenga la visión, la objetividad y el conocimiento para saber detectar, identificar y de alguna manera aportar de acuerdo a su reparabilidad, de acuerdo a la mantenibilidad que se le pueda dar a ese recubrimiento en esa zona, componente o aeronáutico. Las mezclas de pintura como una de las etapas del proceso es de suma importancia considerando que es un producto químico.
una buena mezcla de pintura ya me empieza a dar un nivel de aseguramiento de lograr ese nivel de protección. En la preparación de la mezcla entran 3 elementos. El producto en sí mismo, lo que estoy preparando, los elementos que utilizo para la preparación de la mezcla y el personal debidamente entrenado o que entienda lo que se está sucediendo en ese momento. Porque es que lo que se va a hacer con el equipo de aplicación, que en principio es el medio de transporte para llevarlo a una superficie, el aplicador lo va a manejar para distribuir esta calidad de mezcla en una superficie de tal forma que al secar tengamos esa película, que por supuesto idealmente debe ser continua y uniforme, como bien me dice la definición de recubrimiento. Entonces, la preparación de la mezcla es parte importante de lograr ese nivel de protección, porque ahí va la información química debidamente preparada. Está ese producto debidamente en la relación, si vamos a nuestra química convencional, ese balance de materia, esos criterios con los que estamos generando o variables con las que estamos generando ese inicio de la polimerización del producto, es el que finalmente nos va a proveer esas características o propiedades mecánicas del recubrimiento. Entonces, que entrelazado con la preparación de superficie, podemos hablar de adherencias de 400 psi como mínimo. En algunas partes de la aeronave toca 1000 psi de adherencia. Eso tenemos que lograrlo. Y no fue solamente el perfil de anclaje o rugosidad en la superficie. No, es esa untuosidad, esa polimerización, esa ramificación y reticulación que se da durante el proceso de polimerización, de tal forma que cuando solidifique, que es lo que llamamos recubrimiento, provea ciertamente esas características mecánicas. Entonces a veces se inculpan a otros elementos como responsables de una falla en un recubrimiento, cuando ciertamente cuando llegamos más adelante a las inspecciones identificamos el origen. Cuando hablamos de viscosidad y equipos de aplicación, efectivamente la viscosidad lo podemos tomar como un elemento de control de calidad que nos pueda dar, digamos, una valoración, no una medición. En el curso identificaremos esas palabras, su alcance y en qué momento hacemos valoraciones, mediciones, verificaciones, monitoreos, cosas totalmente diferentes. La viscosidad es una ayuda que me permite saber que ciertamente voy logrando una buena preparación de una mezcla, de un buen producto que después va a tener esa responsabilidad como recubrimiento de proteger una superficie en diferentes tipos de ambientes. Llamemos en alta humedad, en tormentas, con presiones y velocidades de 450 kilómetros por hora, de 800, de 900, de 1200, de 1500, o sea, desde aeronaves o motores recíprocos hasta aviones caza, pasando por supuesto por las comerciales que estarán en promedio, de acuerdo con el tipo y modelo de aeronave, pues entre 800 y 900 kilómetros por hora. De todo eso tiene que estar, en principio, logrado el recubrimiento. Esas variables que debemos tener en cuenta para efectos de la selección del equipo de aplicación son una parte, son un elemento del engranaje que me permite el logro de un buen recubrimiento, el aprovechamiento del producto y parte también de lo que es el control o cuidado con el medio ambiente. Entonces, es seleccionar correctamente el equipo, es realizar correctamente su mantenimiento, es calibrar el equipo previo al trabajo que se pretende realizar. Porque es que de acuerdo con los trabajos que se van a realizar o tipos de reparación, puede variar la calibración, puede variar el equipo de aplicación. Entonces, esto es confluencia entre el producto y el equipo con miras a llevarlo a una superficie. Cuando hablamos del ambiente de proceso, es aquel que desde lo que llamamos post-life y determinar el momento
pertinente o propicio para hacer la aplicación, realicemos la aplicación correctamente. Cuando hablamos de correctamente es que tengo que llegar a lograr como recubrimiento esa película continua y uniforme, pero con diferentes connotaciones. La primera, con espesores de película seca muy bajos. Hay manuales que para X componentes, me dice el fabricante de la aeronave que debe tener entre 0,5 y 1 milésima de pulgada de espesor de película seca. Se puede lograr. Si vamos bien con todo el aseguramiento, con la formación de la persona, con los controles de calidad y ese monitoreo y participación por parte del inspector, por supuesto que se va a lograr esos espesores. Y adicionalmente, no solo lograrlos, sino en película continua y uniforme. O sea, que las desviaciones permitidas las cumpla y al momento de la inspección por continuidad lo cumpla. Cuando vamos a un ejemplo de unas superficies de control. Cuando tenemos superficies de control en donde es muy delicado lo que tiene que ver con el balanceo estático, por ejemplo, el tener una película continua y uniforme es no solo necesario, sino que va a ser parte del logro de que se cumpla ese balanceo estático. De muchos trabajos se puede conocer como el balanceo o termina bien siendo responsabilidad o aporte por parte del recubrimiento o incluso afectado es por parte del recubrimiento. Las hélices pasa exactamente lo mismo. En sus balanceos tanto estáticos como dinámicos, el recubrimiento puede llegar a hacer la diferencia. Sé de casos que compartiremos muchos casos, por supuesto, en las diferentes temáticas, tanto en el curso del nivel 1 como en el nivel 2. Y voy a, por ejemplo, al momento a citar en el que de aeronave que empezó a presentar vibraciones y después de muchos estudios, de muchos cazafallas, de muchos monitoreos, terminó siendo por el recubrimiento. Quizás se vea un poco exagerado, pero es real, puede darse. ¿Qué más puede darse? Que el peso y balance pueda ser afectado por el recubrimiento. ¿Qué más puede darse? Que el cumplimiento estricto del nivel y tiempo de protección genere como consecuencia el consumo de combustible, o sea, disminución del consumo de combustible de tal forma que, por ejemplo, la velocidad en crucero se pueda incrementar para una misma potencia. Responsable, el recubrimiento. Esas injerencias pueden llegar a darse. Entonces, fíjense cómo la responsabilidad del inspector en cumplimiento de todas las normas de las que hacemos dentro del proceso, como aseguramiento y control de calidad y como verificación y valoración y medición del recubrimiento, pues es para evidenciar justamente y poder dar un dictamen certero de que ciertamente se va a lograr todos esos resultados. Cuando hablamos de pruebas destructivas y no destructivas, ciertamente tenemos un gran listado. En lo que es el capítulo de pinturas de la STM, de la NACE, de la SSPC o la AMPP, hoy en día la MPP, tenemos un gran listado de normativas, unos dirigidos a las pinturas, otros dirigidos al recubrimiento, otros dirigidos a la protección. Ahí de dónde escoger. ¿Qué necesito? ¿De qué necesito proteger mi superficie? ¿En qué ambiente necesito transitar para efectos de las aeronaves? ¿De qué necesito cuidar mi material, como lo podría ser el material de un RIN, de un tren de aterrizaje, por la probabilidad de skyroll? ¿Sí? Entonces empieza a generarse la necesidad, por ejemplo, decíamos anteriormente, de pintura resistente a los fluidos hidráulicos como el skyroll, pero ¿en qué especificaciones tengo que cumplirlo? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cómo puedo mantenerlo? Porque ahí es donde vienen los dos términos, ¿sí? Una cosa es lograrlo y otra cosa es mantenerlo. El inspector es partícipe en esas dos connotaciones,
De ahí el nivel 1 y el nivel 2 del programa, porque hay que lograrlo, que pase los controles de calidad para que entre en servicio, pero que se mantenga en las especificaciones durante el servicio. Y ahí pasa a ser el nivel 2, lo que ahondaremos, lo que ampliaremos en sí mismo cuando lleguemos a estas instancias. Entonces, esos criterios, por ejemplo, están relacionados con qué? Que podamos entender la necesidad de las inspecciones, la pertinencia de las inspecciones. Cuando hablamos de las necesidades, ¿qué inspección voy a realizar? O sea, ¿qué prueba voy a seleccionar para hacer la inspección? La pertinencia, el momento, la localización, en qué parte de la aeronave, en qué componente, en qué zona, en qué elemento. Las normas, qué normas me cobijan que yo realice correctamente mi inspección. Los manuales, el manual qué especificación me da con respecto a la reparabilidad y a la protección de este material o de este componente. Con respecto a las normas, ¿sí? Vendrán los equipos, qué equipo debo utilizar, qué procedimiento debo cumplir y qué resultado del que yo pueda obtener como análisis de resultado pueda hacer el enlace para saber que ese nivel de protección ciertamente se cumplió. Esos criterios corresponden a varios verbos que manejaremos en cada uno de los días de los módulos. Son temáticas diferentes que se van a presentar en el desarrollo como temas y subtemas en cada uno de los niveles 1 y 2, pero en donde voy a resaltar el verbo y el criterio e ir sumando verbos y criterios de tal forma que al final del curso, sumado el nivel 1 y el nivel 2, el inspector sepa cuáles son esos verbos completos como acciones y los criterios que debe tener para lograrlo. Esa sería la finalidad total del curso. El aseguramiento y control de la calidad debemos evidenciarlo, debemos prevenirlo, debemos controlarlo. O sea, son herramientas que nosotros debemos entender en qué momento las hacemos, con qué las hacemos y cómo las hacemos. Unas serán preventivas, o sea, vamos a medir eso antes de, para saber qué va a pasar. Voy a estar monitoreando, dicho de otra manera. O voy a evidenciar cómo van las cosas. Entonces voy y hago una prueba para determinar una medición. Voy a hacer un comparativo, voy a hacer una valoración. Pero entonces, ¿a partir de qué se puede hacer? O de muestras, o de testigos, o de probetas. Y tengo que tener la claridad de los tres temas. Como inspector debo saber para qué quiero una muestra, muestra de qué y qué vigencia tiene la muestra. Lo mismo un testigo, lo mismo una probeta. Tres cosas diferentes con tres manejos diferentes. En las normas, bien las que se citan las fichas técnicas, bien en las que se citan los manuales, ¿sí? Es de donde parte que yo pueda lograr el criterio para entender estos tres términos de muestras, testigos y probetas y lograr como aseguramiento y control de calidad esa calidad del 100 sobre 100 como calificación del recubrimiento obtenido después de un servicio de control de corrosión o pintura. En la inspección podemos hacer defectología, determinar reparabilidad y poder lograr un acabado. Eso nos lleva a diferentes frases que tienen que ver con mantenimiento y que específicamente tienen que ver con control de calidad en recubrimiento orgánico, que es la que quiero resaltar. Pero tiene que ser reflejada a través de un informe. El informe, lo mínimo. Veremos muchas más cosas, pero lo mínimo debe haber un objetivo, debe haber un desarrollo cumplido que se está evidenciando, el cumplimiento, si se hizo correctamente, y la responsabilidad, como puede ser la firma o las recomendaciones que a propósito se puedan dar. Habrá retroalimentaciones en cada uno de los niveles, el nivel 1 y en el nivel 2, de tal forma que hablemos todos el mismo idioma al final de cada uno de los módulos y pues teniendo en cuenta que cuando hablamos de recubrimientos en control de corrosión se debe cumplir que por lo menos el 90% esté dirigido a la protección y como máximo el 10% a la apariencia. O sea, ese balance tiene que darse. Cuando yo equivocamente llevo la apariencia a que sea 50-50 con la resistencia, con la protección, pues el tiempo de protección es el que va a cambiar. Por supuesto, en detrimento de los programas de control de corrosión
y en beneficio o aumento de los costos de corrosión. La retroalimentación que se va a dar en sí mismo tendrá la objetividad de la responsabilidad del inspector. Hoy en especial, que elegí para la presentación del curso como introducción en el Día de la Tierra, les deseo un feliz día a todos los inspectores o a los que vayan a ser inspectores que a bien me acompañen en el curso de inspección de recubrimientos aeronáuticos, porque podemos llegar a ser parte de ese buen manejo desde el punto de vista ambiental por parte de los recubrimientos. Si logramos un mayor tiempo de servicio de vida útil del recubrimiento, estaremos utilizando menos materiales consumibles, haciendo menos reparaciones. Si logramos un mayor nivel de protección, estaremos controlando no solamente el tiempo de servicio de las estructuras, que será en beneficio, por supuesto, de nosotros, los seres humanos que nos transportamos, o la carga paga a la que haya lugar, sino que en sí mismo vamos a tener también ese aporte de la no afectación, de la no participación en la degradación del medio ambiente, bien sea aire, bien sea cuerpos de agua o bien sea la misma tierra. Entonces, para la tierra, les deseo como parte de la tierra que tengan un buen envejecimiento. Mil gracias por su asistencia y ese buen envejecimiento los deseo para ustedes, para sus familias y se cuiden mucho. Pues muchas gracias, Juan Manuel, nuevamente por esta presentación, buenísima presentación. Como les comenté inicialmente a todos, todos los participantes, todos los asistentes, Juan Manuel se integra al equipo de instructores del Centro de Capacitación con este programa que ha desarrollado y actualizado él personalmente, íntegramente. Es el programa, no es un curso, es un programa de especialización internacional llamado PGI Inspector de Recubrimientos Aeronáuticos. ¿Ok? Es, como les comenté, es una especialización internacional. Este es nuestro segundo programa de especialización. Hace poco terminamos el primer programa de especialización en acero galvanizado y quiero aprovechar para poder compartirles a ustedes y detallarles un poco sobre este programa que ya ha explicado un poco Juan Manuel. Es un programa que cuenta con dos niveles. Cuenta con dos niveles. En total son 10 módulos que se convierten en 40 horas de capacitación. ¿Okay? 40 horas de capacitación. Este programa tiene dos fechas. ¿Okay? En el primer nivel va a ir del 31 de mayo al 4 de junio. El horario es de 5 a 9 de la noche, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y el segundo nivel, ya confirmado y ya coordinado, programado con el ingeniero Juan Manuel Álvarez, va del 21 de junio al 25 de junio. ¿Ok? Son 20 horas cada nivel. Y como beneficios que van a obtener ustedes, pues van a conocer los diferentes aspectos, ya les ha explicado un poco más Juan Manuel ahora, hace un momento, los diferentes aspectos de los recubrimientos de pintura relacionados con el control de corrosión. Van a poder establecer criterios en cuanto a calidad del recubrimiento desde el punto de vista del nivel y tiempo de protección de la aeronave. Van a poder comprender y dominar el alcance de los manuales para lograr una correcta interpretación técnica y el alcance que se puede dar de acuerdo a las normas y resultados de las inspecciones realizadas, así como dominar conceptos y criterios a ser aplicados en los servicios mayores de mantenimiento. Una de las características de nuestros programas y que Juan Manuel comparte completamente con nosotros es lo que es la transferencia de conocimiento, ¿no? Poder compartir conocimientos a partir de la experiencia. Juan Manuel tiene ya 40 años en la industria y pues es una enciclopedia de conocimientos, de experiencias, de casos de éxito que ha integrado en este programa. En resumen, pues el inspector de recubrimientos aeronáuticos estará en condiciones de optimizar y extender la durabilidad de los recubrimientos en la industria de la aeronáutica. Por tanto, también incrementar años de vida en servicio de la aeronave, que es el activo,
elevando el rendimiento de la inversión. Y van a poder conocer la tecnología del mantenimiento anticorrosivo aplicado en la aeronáutica, basado en la condición de integridad, reducir los costos de mantenimiento futuro en el ciclo de vida del activo, al incrementarse también el intervalo de mantenimiento. Parte del contenido que todos ustedes que están registrados en se han registrado para este webinar van a recibir directamente. Pueden ver acá algunos puntos que voy a resaltar. Por ejemplo, en el módulo 1 tenemos procedimiento de recibo y verificación, normas y ejemplos de manuales. En el módulo 2, por ejemplo, que tenemos 4 puntos, tenemos uno de ellos que es Shelf Life y producto remanente, taller, productos, almacenamiento y carpetas también, el análisis de las fichas técnicas y manuales, en línea neumática, mantenimientos y cuidados. Todo está desarrollado, como les comenté, por el ingeniero Álvarez. Eso es, como le digo, parte del temario del primer nivel. En el segundo nivel tenemos pruebas no destructivas. Ahí se enfoca mucho más en el tema de las pruebas no destructivas, en recubrimientos por manuales y consideraciones de vuelo, ¿no? Las frecuencias de la inspección, el procedimiento de inspección, la defectología, manuales y defectos, importantísimo más aún en este campo, en este rubro. Tomemos en cuenta también que producto de la pandemia, pues muchos de estos activos, de estas aeronaves han estado en para y obviamente pues es más que seguro que se han visto pues afectados de uno u otro modo pues por el ambiente, la atmósfera y de hecho esto puede haber afectado también la estructura y es necesario poder tener un correcto manual para poder identificar defectos y poder obviamente establecer un programa de mantenimiento, ¿no? Asimismo, pues selección de pruebas destructivas, y el último módulo que establece todo lo que es la elaboración del informe, retroalimentación, como ya lo indicó el ingeniero Álvarez. ¿A quién va dirigido? A todos ustedes. He tenido oportunidad también de ver quiénes son los que están participando y los que se han registrado en este webinar. Y esto es para todos ustedes, quienes quieren también lograr una diferenciarse en la industria, contar con especializaciones de este nivel para destacar en la industria y obviamente poder contar con nuevas oportunidades también que se puedan encontrar en la industria, ¿no? Profesionales y técnicos involucrados en la industria de control de corrosión y tecnología de recubrimientos, inspectores y supervisores de aeronaves, así como también aplicadores de pintura aeronáutica, personal de ingeniería y confiabilidad, personal a cargo de bitácora de mantenimiento, del programa de control y prevención de la corrosión, así como también de los programas de envejecimiento, jefes de talleres de pintura y control de corrosión, contratistas de mantenimiento industrial, con recubrimientos, ¿no? Etcétera. Todos los participantes del programa van a contar con un material que es el resumen de todos estos 2 niveles al término de cada uno de ellos, ¿no? Y van a recibir también material complementario como el que ya estamos generando nosotros y compartiendo en nuestras redes en Infocorrosión en todas nuestras plataformas. Sobre los certificados, porque justo hace un momento también recibí una consulta con respecto a esto. Nosotros entregamos en este tipo de programas 2 tipos de certificados. El certificado de acreditación, que está firmado por el ingeniero Juan Manuel Álvarez, el instructor, y el director de Infocorrosión, ¿no? El certificado de acreditación es previa evaluación en línea y eso sí, el certificado de culminación lo reciben todos los que terminan los 2 niveles. Todo esto es cuando cumplen y llevan los 2 niveles, ¿no? Adicional a esto, aparte de poder llevar este programa, como les dije, íntegramente desarrollado por el ingeniero Álvarez, también automáticamente se convierten en parte de nuestra red, de nuestro club de infocorrosionistas, de profesionales de la industria, y reciben distintos beneficios. Entre ellos, por ejemplo, van a recibir acceso a las sesiones grabadas por 24 horas. O sea, si por A o B motivos no pueden estar en una de las sesiones o se pierden parte de la sesión, no tienen ningún problema porque los pueden recuperar y verlo al día siguiente. También van a pertenecer a un foro exclusivo que hemos implementado. Si bien lo tenemos en WhatsApp, ya lo hemos implementado en Telegram. Asimismo,
también van a poder pertenecer al primer directorio de profesionales de Infocorrosión, que lo pueden encontrar en la página de Infocorrosión. Hay un directorio de profesionales donde se muestran sus perfiles. Pueden ustedes comentar ahí y alimentarlo con sus logros y sus certificados del centro de capacitación. Adicionalmente, también cuenta con descuentos y promociones exclusivas, como las que van a recibir el día de hoy por asistir a esta presentación. En el caso de las empresas que se registren también y que participen en este programa, pues reciben menciones de bienvenida y forman parte de la red corporativa de Infocorrosión. También van a tener acceso a todas las revistas digitales y artículos técnicos de Infocorrosión sin costo de suscripción. Hasta el momento es sin costo de suscripción. Y va a seguir siendo así para todos los miembros de nuestro centro de capacitación. Acceso a webinars gratuitos como en el que están en este momento ustedes y que vamos a seguir desarrollando. Y tenemos programado ya 5 webinars más de manera gratuita para todos nuestros miembros. Y obviamente, como les dije hace un momento, el material con el resumen del curso, ustedes lo puedan tener y lo puedan revisar, bueno, cuantas veces ustedes deseen, ¿no? Sobre esto, justamente lo que les estaba comentando y que también me están consultando ahorita, es el tema de la inversión. Entonces, el costo el monto de inversión del nivel es de $150 por ser un programa de 40 horas, ¿no? Cada nivel tiene un costo de $150 que lo pueden llevar de manera separada. El primer nivel y después pueden llevar el segundo, pueden empezar por el segundo y después llevar el primero, porque esta no va a ser la primera ni la última vez que vamos a tener este programa. Tenemos programado también para el segundo semestre de este año desarrollar este programa también. Sin embargo, para ti, que formas parte de nuestra comunidad infocorrosionista, tenemos un precio exclusivo. Así que te invito a que te pongas en contacto con nosotros. Tienes toda la información en el recuadro de la derecha. Vamos a estar esperando tu comunicación para resolver todas tus dudas y darte la información que necesitas. Sobre las modalidades de pago, sí, perdón. Justo estoy viendo acá. Las modalidades de pago. Las modalidades de pago que nosotros trabajamos son 2 tipos. La de PayPal, que es la más segura, y la segunda es transferencia bancaria, que generalmente las empresas lo hacen directamente a nuestra cuenta de la empresa, ¿no? Es interbancario. Esas son las 2 modalidades de pago que tenemos y están todos invitados a ponerse en contacto con nosotros y poder hacer su reserva si desean. Con gusto lo vamos a atender. Está Vanessa Corona, que es nuestra coordinadora de capacitaciones. Tenemos a Maru Jordán, que es la directora de comunicaciones de Infocorrosión. Y si ustedes tienen alguna consulta adicional, por favor, no duden en escribirnos. Va a ser un placer poder tenerlos en este nuevo programa de Infocorrosión. Y también tener la participación, pues, de todos ustedes y que se conviertan también en miembros de nuestra comunidad, en donde tenemos muchos planes y un programa bastante interesante para poder consolidar esta comunidad y poder apoyarnos y ayudarnos. Entonces, señores, están servidos. Ha sido un placer poder comunicarme con ustedes y también nuevamente un cordial saludo y agradecimiento al ingeniero Juan Manuel Álvarez por esta presentación y espero contar con ustedes en este programa. Muchas gracias. Bendiciones, se cuidan mucho, buen envejecimiento y siempre a la orden.